Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Estamos aquí en Últimas Preguntas, en un lugar diferente, en un decorado diferente al habitual. Estamos en los estudios de Sant Cugat, en Barcelona, porque queremos hablar con una persona que la verdad nos apetecía desde hace mucho tiempo que nos dedicase, que pudiésemos compartir un rato con serenidad, con tiempo, para hablar de cosas que nos interesan muchísimo. Él es Francesc Torralba, está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y, si me permite, agradecemos también a los compañeros de aquí de Sant Cugat que hoy nos han recibido al programa, y a todos nuestros espectadores. Con Francesc Torralba, que podríamos hablar de tantísimas cosas, pero como hay que delimitar un poquito los temas, hoy queríamos dedicar estos minutos, Francesc, a hablar sobre la vida interior, la espiritualidad. No voy a decir, al menos al principio, la religiosidad. Luego veremos si llegamos hasta esa religiosidad. Pero sí de la vida interior. ¿Todos tenemos esta vida interior, o estamos llamados, mejor dicho, a tener esta vida interior o esta espiritualidad? El ser humano tiene capacidad de vida interior como tiene capacidad de vida exterior, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo de esa vida interior depende de la persona, ¿no? Hay personas con una vida interior muy profunda, pienso en un cartujo, pienso en una persona que está pues diariamente orando y trabajando, y pienso pues en personas que viven muy en la superficie, en la exterioridad, en la interacción con los otros, ¿no? Cuando hablamos de vida interior hablamos de capacidad pues de reflexión, de pensar, de proyectar, de sentirse en comunión con los otros, de ir a lo esencial. Hablamos de personas esencialmente preocupadas por la reflexión, por el análisis y por aquello que es esencial en la vida. Lo que caracteriza a una persona que tiene mucha vida interior es una reflexión sobre lo esencial, sobre lo que verdaderamente cuenta. Y eso a veces pues, se da en una persona que puede ser un monje, pero se da también en personas seglares, en personas laicas, que tienen esa vida interior, esa capacidad de reflexión, de dar vueltas a algo para tratar de aclarar qué es lo fundamental, lo valioso, lo que hay que hacer en la vida. ¿Y se puede considerar como un tipo de inteligencia? Ya sabemos, además, iba a decir que está muy de moda, bueno, al menos que se habla mucho de las distintas inteligencias del ser humano. ¿La espiritual también es una inteligencia? Sí, la verdad es que desde el año 2002 apareció un libro en Inglaterra con ese libro, Inteligencia Espiritual, y desde el 2002 hasta el 2014, durante estos 12 años, se han publicado monografías, textos, tesis, tesinas sobre esta modalidad de inteligencia que está en todo ser humano. Algunos la denominan inteligencia espiritual, otros existencial, otros trascendente, pero se refiere a un tipo de inteligencia que hay en nuestra mente que nos faculta para una serie de operaciones muy genuinamente humanas, ¿no? Y que a veces no hemos descrito suficientemente o a veces hemos ocultado tras otras formas de inteligencia. Y por lo tanto sí, hay una clara tendencia a la hora de hacer el mapa de las inteligencias a incorporar esa modalidad de inteligencia que también requiere una educación y un desarrollo desde los niños hasta los adultos y los ancianos. Hablaremos luego con detenimiento de esta inteligencia o desde ese punto de vista de la inteligencia, pero yo decía al principio, por ir definiendo el tema un poco más, que en principio hablábamos de vida interior, de espiritualidad. Ahora quiero incluir el término religiosidad. ¿Se puede vivir una vida espiritual o tener esa inteligencia espiritual sin Dios? Bueno, un ejemplo paradigmático de ello es el budismo, ¿no? El budismo es una espiritualidad del siglo V a.C., nadie duda que es espiritualidad, y sin embargo en el budismo más tradicional no hay Dios, o no se contempla la figura de Dios, ¿no? Aún así, pues hay meditación, hay oración, hay una vida de ascetismo, hay unas grandes virtudes como la compasión, un sentido de comunión con todos los seres, y sin embargo no hay la afirmación de un Dios. Por eso para mí una distinción clara es entre espiritualidad y religiosidad. En la religiosidad hay relación, hay vinculación, ya sea en forma de petición o de gratitud, con una realidad distinta que denominamos Dios. Religare, que es una de las claves para entender la palabra religión, es eso de vinculación, de religación, ¿no? Y para mí puede haber espiritualidad en sentido de búsqueda, de apertura al todo, y sin embargo cuando hablamos de religiosidad hablamos ya de un diálogo personal con una realidad que denominamos Dios, que nos trasciende, que nos inquieta, pero que queremos conocer y que queremos
comprender a fondo, ¿no? Y esa religiosidad ya es una vinculación íntima con alguien que denomino Dios. El hecho de tener una vida espiritual, de trascender, como decía al comienzo, a nosotros mismos, nos aporta, es una pregunta quizá en términos muy utilitaristas, si me permite, ¿qué beneficios nos aporta? Bueno, trascender significa ir más allá. Es el transascender, ¿no? Significa ir más allá de lo inmediato, de lo habitual, del prejuicio, del tópico. En el fondo, una persona que trasciende es una persona que no se contenta con lo que ya sabe, con lo que ya conoce, con lo que ya domina, ¿no? Sino que trata de ver qué hay más allá, qué se oculta más allá. Eso es fundamental, porque eso nos permite desarrollarnos científicamente, desarrollarnos humanamente, desarrollar también nuestras capacidades físicas, ¿no? Eso explica el desarrollo de la condición humana. Entonces, la trascendencia es esa capacidad de ir más allá del límite. Eso tiene muchos efectos. Pensemos en el plano científico, ¿no? Hay científicos que se preguntan, bueno, pero ¿qué hay más allá de los conocimientos que hasta el presente dominamos? Y esos son los que permiten ensanchar el acervo de conocimientos de la humanidad, ¿no? Y los místicos nos dicen, ¿y qué hay más allá de las imágenes de Dios, de esas construcciones o representaciones mentales? Y nos permiten ver que Dios está más allá de las imágenes y que nuestras imágenes jamás lo acaban de expresar nítidamente. Por lo tanto, trascender es un modo de superarse, de elevarse, para tener más visión de la realidad. ¿Y eso se puede, no sé, decir, cultivar, educar, desarrollar? ¿Podemos aprender a desarrollar esta vida espiritual? Absolutamente. Lo que pasa es que se requieren procesos de educación, es decir, toda inteligencia y toda vida interior, exterior, la vida emocional, la vida social, puede ser educada. Del mismo modo que hablamos de que hay relaciones de más calidad o menos calidad. Podemos educar para que el niño tenga relaciones de calidad, de cordialidad, de gratitud, de buena educación, que tenga capacidad pues, de limitar sus instintos violentos, sus instintos en ocasiones egocéntricos. Decimos, este chaval ha sido educado. Pues lo mismo respecto a la dimensión interior. Una persona que se interroga por el sentido de su vida, una persona que se maravilla de la realidad natural, una persona que va a fondo, una persona que se interroga por el sentido de sus creencias, todo eso es una persona que va alcanzando una madurez espiritual. Hay la madurez física, pero hay la madurez espiritual. Y no siempre van paralelas. Hay personas que han desarrollado mucho pues, su cuerpo y sus bíceps y sus capacidades físicas, y en cambio su capacidad de meditar, de orar, de interrogarse por el sentido está en una dimensión muy atrofiada o muy germinal, ¿no? Se puede desarrollar y debemos desarrollarla. Lo que pasa es que yo no sé si se dan las condiciones, podríamos decir, ambientales propicias, porque me imagino, claro, para esto es necesario un tiempo de silencio, de vida interior, de aislarnos un poco del ruido. Y cuando digo ruido no me refiero solamente al ruido físico, sí, por sino supuesto, a todo lo que nos rodea, ¿no? El desarrollo de toda modalidad de inteligencia requiere una esfera, un entorno, una circunstancia. Si no se da, esa semilla que hay allí no se desarrolla. Requiere una tierra, requiere un jardín, requiere agua, requiere un jardinero. Y eso para todas las modalidades. Entonces, la pregunta es muy pertinente, ¿no? En un desierto espiritual se puede desarrollar la vida espiritual. En un entorno materialista, individualista, consumista, extraordinariamente ruidoso interior y exteriormente, ¿es posible ese desarrollo? Pues es difícil, es enormemente difícil. Por eso tenemos que crear esferas, entornos, donde sea posible que esa planta vaya creciendo. La familia puede ser un entorno, lo puede ser la escuela, lo puede ser un monasterio, lo puede ser la naturaleza, lo puede ser el arte. Tenemos que ver qué entornos permiten el desarrollo de esta potencia espiritual que hay en cada uno de nosotros. Y propiciarlos, ¿no? Y propiciarlos. Porque hay veces que el entorno por sí mismo no se da. Claro, pero a nosotros nos pasa, el contexto tiene mucho valor. Es distinto encontrarse en una habitación con un ordenador y rodeado de estímulos audiovisuales, de encontrarse pues, en un claustro de una abadía del Císter, donde solo hay esa fuente que emana agua y ese silencio del entorno en un claustro perfecto, ¿no? Esa circunstancia despierta en nosotros preguntas.
abre en nosotros horizontes que es difícil que se produzca en un entorno muy estimulado audiovisualmente. Pero si eso lo llevamos al terreno de nuestras casas, no tenemos oportunidad de irnos al monasterio, estamos en nuestra casa con nuestra familia. Estaba recordando de pronto un libro que leí hace un tiempo, firmado también por Francesc Torralba, Sosegarse en un mundo sin sosiego. Sí. ¿Cómo podemos aislarnos ahí en nuestra casa tan...? Sí, lo que pasa es que también tenemos que pensar que la espiritualidad no es solo aislamiento. Es decir, a veces entendemos la espiritualidad como esa retirada del mundo, esa fuga del mundo, para encapsularnos en nuestros propios pensamientos. No, la espiritualidad siempre es apertura, siempre es relación con, siempre es búsqueda de. Y por lo tanto, se puede vivir también en el entorno pues, urbano, en el entorno de un hogar, en el entorno de una ONG, en la medida en que uno trasciende. Y a veces uno trasciende gracias a la pregunta de un hijo. A veces uno trasciende gracias a la audición de Bach, o trasciende gracias a la lectura de un texto o al encuentro con una persona muy vulnerable, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar unidimensionalmente la espiritualidad en términos de fuga, sino a veces la interacción, el estar en casa, entre los pucheros, también es posible abrirse a la espiritualidad e incluso a Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto, todo ese tema que estamos hablando con el sentido de la vida? ¿O no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver, porque una persona espiritualmente madura, una persona que tiene vida interior, esta interrogación es fundamental en su vida. En todo lo que hace, el trabajo tiene sentido, las relaciones humanas que tengo tienen sentido, el modo como desarrollo mi tiempo de ocio tiene sentido. Para una persona espiritualmente inteligente, la cuestión del sentido es una cuestión fundamental y por lo tanto trata de dar una respuesta verosímil y razonable a esta pregunta, sobre todo porque tiene clara conciencia de la limitación, de que nacemos, crecemos, algunos hemos optado por la maternidad o la paternidad, pero finalmente morimos. Y por lo tanto la pregunta de ¿qué hemos venido a hacer?, ¿qué es lo que va a dotar de significado, de valor esta vida que me ha sido dado? Esta es una pregunta que en la persona espiritualmente madura está muy presente y trata de indagar respuestas. Y tiene que ver también con el misterio, porque parece que queremos conocer todo, queremos respuesta a todo y descubrir absolutamente todo. Bueno, esto forma parte muchas veces de la vanidad humana, ¿no? De la arrogancia humana, de querer dominarlo, controlarlo, explicarlo, desmenuzar toda la realidad y ponerla dentro de un tubo de ensayo, ¿no? Esto no es posible. La realidad siempre nos trasciende, ya no hablo de Dios, y por lo tanto lo que podemos conocer son fragmentos, son aproximaciones que nos permiten luego situarnos en el mundo y orientarnos en la existencia. Pero el misterio siempre es esa conciencia de que lo fundamental no puedo meterlo dentro de una ecuación matemática o dentro de un sistema filosófico. Eso es la conciencia también de la humildad humana y de la limitación de nuestra razón. Y el misterio nos abre a la dimensión de la adoración, de la veneración y a la dimensión también, pues esto, de la escucha atenta. Pero a veces caemos en la tentación de entender que con este instrumento que es la razón podemos finalmente aclararlo todo. Yo creo que es madura la persona que sabe que tiene que vivir con preguntas, con últimas preguntas, y con estas preguntas tiene que vivir y encauzar su vida. Lo que pasa es que entiendo la dificultad de, al final, es salir de nosotros mismos, de entender que somos limitados, de asumir que no podemos llegar a todo. Es como un círculo ahí que se forma, ¿no? Sí, pero la finitud es una característica propia de nosotros y nosotros somos conscientes de esta finitud y de que la vida nos ha sido dada. Y frente a eso, uno puede, pues, desesperarse o uno puede interrogarse bien cómo voy a desarrollar eso que me ha sido dado, ¿no? Esos talentos, esas capacidades, esas potencias, ¿no? Cómo puedo florecer y darlas a la sociedad de tal modo que mi existencia no haya sido en vano, no haya sido estéril, no haya sido completamente infructuosa, ¿no? Y por lo tanto esto es una reflexión que todo ser humano se hace. Uno es feliz cuando al final llega a la conclusión que eso que hace tiene sentido. Igual no es muy reconocido, igual no es muy bien pagado, igual muere joven, pero llega a la conclusión que esa vida ha tenido sentido porque ha hecho algo bello con ella, y algo grande, y algo verdadero, y algo bueno. Antes decía usted,
no significa tener una vida interior rica, ser maduro espiritualmente, no significa aislarse. ¿La espiritualidad nos puede conectar también con lo material o están, entiéndame como lo digo, regañados, divididos? No, no, lo espiritual va muy unido a lo emocional, muy unido a lo social y va muy unido también a lo estrictamente físico, ¿no? Es decir, una persona espiritualmente muy trabajada es una persona que por un lado tiene mucho dominio de sus emociones, la ira, la rabia, los celos, la indignación. Tiene gran capacidad de tomar distancia de esas emociones y no verse dominado por ellas, no verse colonizado por ellas. Tiene una gran capacidad también de tener relaciones de calidad. Una persona espiritualmente profunda no puede soportar la banalidad, la frivolidad, la estupidez. Cuando va a tratar a una persona a fondo, va a fondo, ¿no? Y luego también eso tiene efectos físicos, porque quieras o no, su forma de dormir, su forma de alimentarse, su forma de cuidar su cuerpo, también va muy unida a esta sensibilidad espiritual. Por lo tanto, tiene efectos en todas las dimensiones de la persona. No es un compartimento estanco o separado, independientemente de las otras dimensiones. Este año 2015 se celebra el centenario de Santa Teresa de Jesús. Siglos después de la mística, de la maestra de la mística, ¿sigue teniendo actualidad? Por todo esto que estamos diciendo, la espiritualidad del hace 5 siglos nos sirve para nuestro loco siglo XXI. Sí, porque los clásicos siempre enseñan, sean los clásicos de la mística, los clásicos de la filosofía, los clásicos de la teología o los clásicos de la poesía o de la literatura, ¿no? Siempre enseñan. Precisamente lo que hace de un autor que sea clásico, en este caso pues Santa Teresa de Ávila, es que ha superado la prueba del tiempo. ¿Y eso qué significa? Que sus palabras, a pesar de que se forjaron pues hace 5 siglos, siguen tocando el corazón y tocando la mente de personas muy alejadas de su entorno geográfico y de su entorno histórico. Y eso es lo que nos pasa cuando leemos Santa Teresa. A veces no la comprendemos porque no hemos alcanzado su experiencia y por lo tanto nos quedamos a la puerta y decimos, bueno, yo ese tipo de experiencia no la he vivido. Pero a veces nos da intuiciones, nos muestra a veces terribles ideas de una gran claridad que dices, esto me ha pasado a mí. Por lo tanto, conecta con lectores que son 5 siglos posteriores a ella, y eso es lo que convierte a una persona en clásica. Y en estas relaciones que estamos estableciendo con la vida interior, la vida espiritualidad, ¿podemos establecer también una relación con la felicidad? ¿Es más feliz el que tiene una vida interior rica? Absolutamente sí, es decir, la felicidad, más allá de las expresiones a veces muy simples, ¿no? Es plenitud de sentido, es calidad de relaciones, y además también es fundamental en la felicidad un bienestar emocional y físico, ¿no? Pero tiene que ver con la plenitud de sentido. Cuando una persona llega a la conclusión que su vida no tiene sentido, padece lo que llamamos vacío existencial. Eso es lo que le aleja más de la felicidad. En cambio, el que tiene una vida espiritual muy intensa trata de resolver esta cuestión, trata de tener relaciones de calidad y además es capaz de separarse de emociones muy tóxicas como el rencor, la envidia o simplemente los celos, ¿no? Voy a hacer un poco de abogada del diablo. ¿No puede dar la sensación de que queramos ser espiritualmente ricos para que nos vaya mejor? A modo un poco egoísta, ¿no? Sí. De, bueno, vamos a hacerlo así que nos irá mejor en la vida. Sí, no. Es decir, hay personas que la vida espiritual pasan por momentos de gran angustia, sí, de noches oscuras, ya que hemos hablado de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, la vida espiritual tampoco es un gran jacuzzi, ¿no? En donde uno está cómodamente instalado y simplemente pues está en pleno bienestar, ¿no? También exige un Viernes Santo a veces y a veces exige un desierto, ¿no? O sea que vivir auténticamente es una aventura que uno no sabe exactamente cómo va a salir de ella. Pero mi esperanza es que cuando uno ahonda en lo fundamental, encuentra también las claves para encontrar una vida mínimamente feliz. Como decíamos, es un tema interesantísimo. Se nos han quedado muchas cosas, pero yo ya le emplazo, si lo acepta Francesc Torralba, a una próxima conversación en la que hablemos de un tema que hemos apuntado, hemos sugerido, pero en el que a propósito no hemos profundizado, que es el tema de la educación, pensando sobre todo en los niños, ¿no? Muy bien, fantástico. En esta vida espiritual. Lo dejamos para otra ocasión, ¿le parece? Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias. Y ya que hemos hablado del sentido de la vida, si les parece, les vamos a proponer, vamos a abrir la Mediateca y les vamos a proponer una película que se estrena
estrena, nada, en muy poquitos días, en apenas 10 días, y que se llama Roja como la sangre, blanca como la nieve. He escrito una carta para Beatriz. ¿Me dices qué te parece? En su nueva vida, Dante celebra el amor por Beatriz. Al principio, quiere conocerla. Intenta acercarse a ella, solo que es tímido, se avergüenza. ¿Qué tal, tío? ¿Y tú quién eres? ¿Pero qué hace? Es la fuerza de su amor, que lo paraliza. ¿Usted no se iba? No, Ahora vuelvo. sale, porque esto es una clase, no es el váter de su casa donde entra y sale cuando ¿Y si quiere. fuese la reencarnación de Dante? ¿Y si estuvieses un poco chalado? Querida Beatriz, no sé qué se debe decir en estos casos. Si tengo que fingir que estás bien. ¿Buscas a alguien? Sí, estoy buscando una chica. Que no estoy sufriendo por ti. ¡Venga! Que tú no me gustas. Cada vez que te veo me viene una sensación dentro, el corazón a mil. Que tú estés bien, no estés sufriendo, etc. Es una suerte tenerte como amiga. En la vida los palos llegan para todos. Pero tú los puedes afrontar. La fuerza la tienes. Hola. Quería hacer tantas cosas. Tocar la guitarra, viajar. Solo quiero reír. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fiorire. Leo, eso es pasión. El amor es otra cosa. ¿Pero qué pretendes? Que yo también soy humana, ¿eh? Immagini se con un salto si potesse anche volare. Se in un abbraccio si potesse scomparire. E se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame. Mi sangre se está volviendo roja. Has hecho algo maravilloso. Sin ti no habría hecho nada. Mentre di fuori inizia un temporale. Bueno, pues así nos despedimos, será si lo desean y si Dios quiere hasta la próxima semana. Nos encantará encontrarnos con todos ustedes al otro lado de la televisión o del ordenador o de la tableta. Quién sabe dónde nos pueden ver. Lo importante es encontrarnos y seguir hablando de temas que yo creo que a todos nos interesan. Gracias por su compañía y lo dicho, hasta pronto.